bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y hoy por fin he podido ver pues lo que es para mí la película de estas navidades. Por fin, después de ayer una intentona fallida de entrar en el cine, por fin he podido ver Aquaman, porque ayer estuve con mi mujer. Lo que pasa es que por motivos de saturación de la sala de cine, porque no había ahí entradas, había overbooking, pues no pude verla. Pero bueno, y por fin, pues a las 6 de la tarde, pues he podido ver la que yo considero que efectivamente es la película de estas navidades, que es Aquaman, esta película dirigida por James Wan, por este director chino, que nos trae de nuevo a Jason Momoa como Arthur Curry, a Amber Heard en el papel de Mera y a un elenco pues bastante interesante de actores como son Nicole Kidman en el papel de Atlanna, que es la reina y madre de Aquaman, Temuera Morrison, alias Jango Fett, en las precuelas de la Guerra de las Galaxias, ya un poco más mayorcito. Tenemos también a Dolph Lundgren, tenemos a Willem Dafoe, a Patrick Wilson, es decir, la verdad es que tenemos un elenco de actores bastante interesante en toda esta, bajo mi punto de vista, maravillosa superproducción del cine de superhéroes, que sinceramente es un auténtico golpe y puñetazo en la mesa por parte de Warner Brothers y una auténtica lección de cómo se tienen que hacer las películas de aventuras, de acción, con pinceladas también de ciencia ficción, con unas amplias referencias ya no solo a otras películas del género, sino también a tragedias griegas, por así decirlo, a referencias a la mitología griega, referencias, por ejemplo, a otras películas como La Guerra de las Galaxias, como Flash Gordon, como Indiana Jones, aunque yo diría más incluso las películas de la búsqueda, aquellas protagonizadas por Nicolas Cage, también hasta cierto punto esta película bebe mucho de ello, incluso películas del cine clásico de guerra de sexos, aquellas protagonizadas, inolvidables comedias protagonizadas por Spencer Tracy y por Katharine Hepburn, que eran dos personas completamente opuestas. Más o menos ya podéis haceros una idea de que Aquaman es como una especie de gigantesco conglomerado de todo ello, ya que yo creo que aquí el director James Wan ha sido muy inteligente y ha hilado muy fino a la hora de decir voy a hacer un producto que se distancie bastante hasta cierto punto de lo que han sido las películas de DC hasta este momento, y también se distancia bastante de las películas de Marvel. Es decir, si ya con la película de la Liga de la Justicia, cuya crítica la podéis ver aquí en mi canal, fue una de las primeras críticas que yo hice, porque la tenía muy reciente desde que abrí el canal, ya prácticamente hace un año, sí que tenemos una serie de referencias para, evidentemente, tener una homogeneidad narrativa y una coherencia narrativa con el mundo de DC, pero que también se despega, en cierto modo, del estilo que le imprimió Zack Snyder. Es decir, es verdad que James Wan no reniega a la hora de hacer unas secuencias de acción realmente espectaculares, más deudoras incluso más del cine de Michael Bay que el de Zack Snyder, pero aún así la verdad es que la estética con la que ha jugado James Wan en esta película sí es muy deudora del cine de Zack Snyder, porque todo ello responde a que las películas dentro del mismo universo de DC tengan una continuidad visual, una homogeneidad visual, y eso es algo que se agradece. El personaje de Arthur Curry, de Aquaman, el que interpreta a Jason Momoa, también se puede decir que es exactamente el mismo, aunque mucho más pronunciado, mucho más profundo, evidentemente, en esta que es su película en el que él está de protagonista, pero afortunadamente es el mismo que vimos en la Liga de la Justicia. Es aquel personaje socarrón, es aquel personaje un poquito, por así decirlo, chabacanillo, gamberrete, que nos cae simpáticos, que cae simpático a todo el mundo, pero que destila, la verdad es que muchísimo carisma por los cuatro costados. Se puede decir que, viendo esta película, a mí me ha recordado que el carisma de Jason Momoa en esta película está a la altura, incluso para mí superior, al carisma que puede destilar otra estrella del momento en Hollywood, como es Dwayne Johnson, La Roca, que está protagonizando muchas películas de acción y aventuras, como son Jumanji, como son Rampage, como son El Rascacielos, como lo fue en su momento el regreso de la momia en el año 2001, haciendo del Rey Escorpión, en la misma película del Rey Escorpión. Es decir, es un personaje que, digamos que ya no solo por su físico, sino por su manera de interpretar y enfocar los personajes, la verdad es que le confieren un carisma especial que se distancia del resto de estrellas de cine. Y James Wan, evidentemente, y muy inteligentemente, lo que ha hecho ha sido potenciar el carisma que tiene Jason Momoa para que él sea el dueño y señor de la película. Es decir, ya aquí ya no va a, por así decirlo,
a compartir protagonismo con otra persona, con otros actores que le puedan hacer sombra, como en el caso de Henry Cavill o de Ben Affleck en la Liga de la Justicia, o incluso Gal Gadot. Pero aquí lo que hace es apropiarse de la película y él es el dueño y señor. La verdad es que para ser una película de superhéroes, incluso en comparación con otras, que ya hablaré posteriormente de ello, me ha parecido una película muy ágil narrativamente hablando. Es decir, la película comienza seguramente, y esto es una parte sin spoilers, no voy a nombrar spoilers. Yo no sé si deciros algún spoiler ya al final del vídeo, porque va a ser un vídeo que va a ser un poquito largo. Pero yo creo y pienso que decir spoilers de esta película, ya sé que voy a grabar este vídeo a unas alturas en el que ya la película lleva ya más de una semana aquí en la cartelera española. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, no he podido por otras circunstancias, he preferido ver otras películas anteriormente. Y bueno, pues se puede decir que no voy a revelar spoilers, o por lo menos muchos spoilers, hasta prácticamente el final del vídeo, porque yo creo que sería una faena. Es decir, esta es una película para ir a verla al cine. Es una película para disfrutar en su momento. No es una película para que te la cuenten. Es una película que no es del montón. Es una película muy disfrutable, muy entretenida. Es una película incluso en muchos ratos, en muchos momentos que te diviertes. Y lo más importante de todo, es una película en la que tú te inmiscuyes dentro de un mundo que ha creado James Wan con un grado de detallismo muy bueno, ha hilado muy fino en todo ese mundo que ha creado, para meterte, o sea, dentro de lo que es la película y ya no salir de ella en sus 2 horas y media de proyección. Eso para mí es lo que se llama la magia del cine. Es decir, que una película te absorba de tal manera para que tú puedas ser protagonista también junto con los actores del film y que la vivas en tus carnes. Para mí eso es lo que se llama muchas veces la magia del cine. Y yo creo que en esta película la magia del cine para mí está realmente muy conseguida en todos los aspectos. La verdad es que dentro de la agilidad narrativa que tiene la película, esa agilidad la haces tuya. Es decir, incluso te llegas a identificar y te llegas a acostumbrar con esos personajes que van a toda velocidad en la narración. Es decir, yo he oído bueno, de las críticas ya hablaremos un poco más adelante porque, bueno, sinceramente hay mucha gente pues que no hay por dónde cogerla. Pero en lo que se refiere, por ejemplo, al ritmo que tiene la película, es muy interesante porque James Wan ha aportado, junto con el montaje, una aceleración en el ritmo que muchas veces no es que te cueste seguir la película, porque ya la película empieza con un ritmo muy acelerado. Entonces ya te vas haciendo a lo que es el ritmo en sí mismo de la película y luego digamos que se hace más llevadero, porque James Wan el ritmo lo va dosificando muy equitativamente a lo largo de muchas secuencias. No solo tenemos secuencias de acción constantemente una detrás de la otra, sino que también tenemos secuencias de diálogos, secuencias con una trama, con una serie de subtramas, algunas más interesantes que otras, pero sinceramente que se agradece dentro de una película que dura 2 horas y media. Luego os explicaré cómo yo, incluso por ejemplo, le hubiera aportado unos minutos más de proyección en algunos aspectos que luego os comentaré. Pero sin duda lo que yo más destaco así principalmente es el carisma que Jason Momoa siempre ha tenido en pantalla, sobre todo cuando le vimos haciendo de Aquaman en la Liga de la Justicia, que prácticamente juntaban un tándem hacían un tándem junto con Gal Gadot, que son con Wonder Woman, que son los dos protagonistas, las dos personas de la Liga de la Justicia, o los dos metahumanos, por así llamarlos, bueno, que más carisma tienen. Es decir, tener un actor o tener una actriz o una estrella que tengan carencias interpretativas pero que lo pueda suplir con un poquito de carisma es muy de agradecer, y yo sé que James Wan en esta película evidentemente lo ha explotado, es decir, en lo que se refiere a diálogos, en lo que se refiere a encuadres, a planos, es decir, cuando la cámara enfoca a Jason Momoa, él es el protagonista y prácticamente a pesar de que no es un gran actor, sí que lo que hace es comerse a todo el elenco. Es decir, no hay ningún actor secundario en esta película que lo que haga precisamente sea hacerle sombra, porque hay películas en las que los protagonistas, bueno, pues tienen evidentemente la columna vertebral, son la columna vertebral de la película, pero luego evidentemente también hay una serie de secundarios que son tan buenos o incluso mejor intérpretes que los protagonistas y son unos auténticos robaplanos. Aquí yo creo que James Wan, la interpretación, por ejemplo, de los dos actores que más peso podían tener por calidad interpretativa, que son Nicole Kidman y Willem Dafoe, pues sí que se encarga James Wan de equilibrarlo lo suficiente para que no le hagan sombra en ningún momento.
Es decir, aquí se puede decir que al igual que Gal Gadot en Wonder Woman, Jason Momoa es el rey y señor de esta película bajo cualquier punto de vista. La trama argumental, la verdad es que tampoco es... no se puede decir que sea muy compleja en sí misma. Es rica en subtramas y en varios personajes que luego se van adhiriendo de una manera muy sencilla a la línea narrativa original, es decir, a la central. Pero la verdad es que es el descubrimiento, por así decirlo, de Aquaman, de un mundo en el que él sabía que existía, pero que no sabía cómo tratarlo, no sabía, y que tenía en sí un miedo interior a enfrentarse con él. Hay una serie de secuencias con Nicole Kidman, evidentemente, y esto no es un spoiler, en el que se ve muy claramente que el camino que está llevando el personaje de Aquaman es el camino del héroe. Es decir, por ejemplo, si en la Guerra de las Galaxias, y esto es un claro, ya no un homenaje, no un guiño, una alusión muy directa a la Guerra de las Galaxias, Luke Skywalker pues efectivamente sabe que el Imperio existe, sabe que hay más mundos, sabe que hay un conflicto con el Imperio, etc. Pero que evidentemente él hasta cierto punto le da como miedo empezar a descubrir ese mundo, en esa secuencia que tiene en la casa de Obi-Wan que dice: no es que me guste el Imperio, lo detesto, pero es que me gustaría volver a casa, no sé qué. Excusas, porque él lo que en el fondo quiere es interesarse por ese mundo y salir. Y evidentemente el papel de Luke Skywalker es el camino del héroe hasta llegar a una victoria final que le encumbra como el gran protagonista de la ficción. Pues efectivamente aquí en Aquaman ocurre exactamente lo mismo. Es decir, el personaje de Aquaman sigue a lo largo de todo el metraje el camino del héroe, hasta convertirse pues en la máxima figura posible de la Atlántida. Esto no es tampoco un spoiler, es una cosa que nos podemos imaginar porque lo hemos visto en el tráiler, con el gran tridente este y con el clásico traje que lleva ya en los cómics de escamas doradas, de escamas verdes también, que tienen los pantalones, etc. Y sobre todo con ese tridente que tanto ha caracterizado en los cómics, en los TVOs, pues al personaje de Aquaman. Todas las tramas que tiene, o pequeñas subtramas que luego tiene además con el resto de personajes, como con Nicole Kidman, con Willem Dafoe, con Dolph Lundgren, con Patrick Wilson, no hacen más que enriquecer la trama principal. Hay películas en las que las subtramas, digamos que se hacen demasiado cargantes y llegan a cobrar incluso un protagonismo por sí mismas, quitándole precisamente ese protagonismo que no demandan, protagonismo a la línea argumental principal. Pero yo creo que aquí en el guión han sido lo suficientemente inteligentes como para que esas subtramas se acoplen a la línea argumental principal, pero que evidentemente no le resten protagonismo. Son pequeños matices que se van acoplando a la historia principal para enriquecerla, pero nada más. Evidentemente estamos ante una película de acción y aventuras. Las subtramas no pueden estar desarrolladas de un modo tan exuberante, no pueden quitarle protagonismo a la trama principal, porque evidentemente al ser una película de aventuras lo que tiene que primar es la aventura, el riesgo, la acción, los efectos visuales, las coreografías, las planificaciones de esas secuencias de acción. Entonces no hay tiempo físico y sería absurdo desarrollar tramas paralelas que a lo mejor pues aporten poco o no demasiado, digamos, a la trama principal, que tiene que ser muy lineal. Dentro de la película hay muchos puntos de inflexión, es decir, hay secuencias, por ejemplo, de acción, hay secuencias de batallas, hay secuencias de aventuras, hay secuencias de todo tipo. Pero claro, siempre hay una serie de puntos que van marcando, por así decirlo, cada tramo de la película en lo que se refiere a ahora una lucha, ahora una pelea, una batalla, luego una secuencia de aventuras, luego una secuencia de búsqueda, luego otra secuencia de... Porque la película quiere abarcar muchos géneros. También funciona como hábil mezcla de géneros, haciendo muchas referencias constantemente. Esta es una película que al no parar, con un ritmo realmente acelerado, muy ultra rápida, porque están ocurriendo cosas constantemente, pues evidentemente siempre tiene que haber un punto de inflexión en lo que es la línea narrativa y el montaje, que lo que haga es cambiar el tono de la película, de convertirla de película de fantasía a película de aventuras, de película de aventuras a ciencia ficción, de ciencia ficción otra vez a aventuras, de ahí a peleas, de ahí... Porque claro, si no tenemos, por así decirlo, como una serie de secuencias de transición que unan todo aquello, pero lo unan de un modo coherente narrativamente, pues a lo mejor lo que tenemos, lo que le ocurrió por ejemplo a la película esta última de Marvel, Infinity War, que lo que tenemos es un desalabazado tremendo de secuencias de acción completamente inconexas. Pero aquí lo que hace James Wan es utilizar una serie de personajes incluso para cambiar el tono de la película en diferentes sentidos. Luego en la parte de spoilers
Comentaré un poquito, muy por encima, porque ya os digo que tampoco quiero revelar muchos spoilers, porque tenéis que ir al cine a ver la película, cómo esos elementos están utilizados muy sabiamente e intencionadamente para que no se nos salga la película como un solapado constante de secuencias de acción una detrás de la otra, sin una coherencia interna como ocurre muchas veces en las películas de Marvel. En lo que se refiere, por ejemplo, ya os digo, a la línea argumental, la película es muy sencilla en todo el recorrido que tiene, pero a su vez luego las subtramas le van aportando riqueza. Por lo tanto, luego el conglomerado de la línea argumental que tenemos es rico en muchos matices y en muchas historias que se van acoplando a la trama argumental principal y que le dan, por así decirlo, una complejidad de la que no estamos muy acostumbrados dentro del cine de superhéroes, ya que, como os digo, bebe de muchas fuentes, de muchos tipos de género, de muchos homenajes. James Wan se está acordando a la hora de filmar estas películas, dependiendo de esta película, a la hora de filmar muchas secuencias se está acordando de muchas películas clásicas, se está acordando incluso de referencias orientales, y luego os explicaré el porqué, de la mitología griega, de una especie como de tragedia shakespeariana que tiene también el personaje de Aquaman, de personajes que parecen malos pero que luego son buenos, de buenos que luego son malos. Es decir, hay una serie de momentos en la película, sobre todo protagonizados por los actores secundarios, que evidentemente no sabes por qué camino van a ir. Es decir, no sabes si efectivamente este personaje, que evidentemente en muchas películas suele hacer de malo, porque hace de bueno y viceversa. Pero vamos, es algo que se agradece. Es decir, en una película de aventuras y de acción, también los elementos sorpresa juegan un papel muy importante. Y yo creo que Aquaman en ese sentido también nos tiene reservadas muchas sorpresas en la película, que luego también evidentemente se agradecen. Interpretativamente hablando, no se le puede pedir excesivamente al conjunto de la película porque estamos en una película de acción. Es decir, es como si a Bruce Willis le pidiésemos una interpretación, lo que yo muchas veces digo, y ahora me explico, le pidiésemos una interpretación de Oscar, por ejemplo, en la película La jungla de cristal, pero Bruce Willis, cuando hizo La jungla de cristal, era mucho más carismático que actor, aunque luego se fue forjando con el tiempo. Aquí ocurre 3/4 de lo mismo, es decir, los protagonistas, que son Aquaman, es decir, Arthur Curry, y Mera, pues evidentemente al ser los protagonistas, pues ellos son los que, por así decirlo, mucho más dedicado está el tiempo. Esto que parece más tiempo de rodaje, de filmación, de protagonismo en pantalla. Esto que parece a lo mejor que lo que estoy diciendo pues una cosa de perogrullo. Evidentemente los protagonistas tienen que tener más. Lo que hace James Wan aquí es aportarles o aprovechar el carisma de ellos dos. Y como los diálogos y los personajes son tan sumamente opuestos, porque se puede decir que Mera es la contraparte total a Aquaman, es decir, todo lo que se toma Aquaman en broma, Mera se lo toma en serio y viceversa. Entonces, al tener esa extraña yuxtaposición de los personajes entre sí, pues lo que hacen es complementarse. En aquellas películas, por ejemplo, que yo os he dicho anteriormente, clásicas de Spencer Tracy y Katharine Hepburn, como La costilla de Adán, o sea, todas las películas que hicieron en los años 30, los años 40, siempre estoy sacando referencias al cine clásico, pero ya sabéis cómo soy yo en ese sentido. Pues evidentemente los personajes eran totalmente opuestos. Es decir, lo que decía un personaje no lo decía otro, y lo que decía el otro no lo decía el uno. Quiere decir que todo el tiempo pues tenían unas pequeñas discusiones, porque te estás tomando esto así un poco más a la tremenda, no hagas esto, no hagas lo otro, no te lo tomes a la tremenda. Pero evidentemente el guionista y el director han sido muy inteligentes también en este aspecto y han dicho, vamos a crear una especie como de guerra de sexos. Vamos a hacer que Jason Momoa sea Rock Hudson y que Amber Heard pues sea Doris Day. Y entonces, pues claro, hay un conflicto de intereses constantemente. Pero eso sí, aunque parece que están discutiendo a lo largo de toda la película, se están complementando muy bien a lo largo de todo el metraje. Cosa que muchas películas de superhéroes no han tenido. Es decir, esa complementación de los dos protagonistas, como si estuviesen actuando en todo momento el uno lo opuesto completamente al otro. Y esa guerra de sexos pues sí que se agradece en este tipo de producciones porque es una pincelada de originalidad. Luego también los secundarios pues digamos que hacen su papel. Willem Dafoe pues siempre ha tenido un rictus muy serio, ha sido un poco frío, pero a la vez también
le ocurre, por ejemplo, lo que os dejé el otro día con Hugo Weaving en Mortal Engines. Es decir, son unos actores de carácter que con una mirada lo transmiten todo. Es decir, que no hace falta que pongan una pose, que pongan un gesto, sino que con los ojos son unos actores de una personalidad tan sumamente marcada que ya con una mirada ya te lo saben expresar todo a la perfección. Luego tenemos también a Patrick Wilson, que es otro de los antagonistas de la película, que evidentemente él ya sabe cómo rueda James Wan porque ha estado pues en las películas de Expediente Warren, de todas esta pequeña trilogía que hizo de películas paranormales con fantasmas, con espectros y toda esta parafernalia. Entonces ya sabe cómo trabaja y se le ve muy suelto en toda la interpretación. Nicole Kidman, la verdad es que a mí en esta película pues me ha sorprendido gratamente porque yo a lo mejor esperaba que Nicole Kidman en esta película pues tuviese pues a lo mejor 2 o 3 planos por ser la reina Atlana y decirle, bueno, pues ese personaje que han tenido ahí. Pero sinceramente la película trata muy bien y el guión trata muy bien a Nicole Kidman porque es un personaje capital en esta película. Es decir, ella digamos que es, por así decirlo, no el eje en el que gire la trama, sino el catalizador de todo lo que ocurre a lo largo de la película y que condiciona, muchas veces, condiciona el comportamiento de Jason Momoa, condiciona el comportamiento de Patrick Wilson, pero bueno, eso yo en la parte de spoilers ya lo diré así un poquito un poco más de refilón. Pero se puede decir que el personaje de Nicole Kidman, se puede decir que su personaje abre, no es que abra y cierre la película, sino que traza como una especie de círculo, que lo que hace es empezar la película con ella, y la película al final hace otra referencia a ella. Lo quiero dejar ahí un poquito, ¿sabes? Es decir, inteligentemente es un personaje que ha sido utilizado como catalizador de todas las acciones de los antagonistas y de los protagonistas de esta película. Para todo. Es un personaje muy importante y capital, el personaje de Nicole Kidman. No se han solo limitado directamente a que sea un personaje secundario de fondo, sino que aquí se puede decir que es la gran precursora de toda la acción. Y luego tenemos aparte también a Dolph Lundgren, que yo hacía ya muchísimos años que no le veía en el cine, a Dolph Lundgren, desde la época de Master del Universo, de Red Scorpion, de Soldado Universal, de todas aquellas películas de acción que hizo en los 80 y a principios de los 90. La verdad es que siempre a mí Dolph Lundgren me ha causado cierta frialdad. O sea, frialdad, también es fría la interpretación de Willem Dafoe, pero es que Willem Dafoe tiene una expresividad que evidentemente Dolph Lundgren no tiene, ni por asomo. Es decir, un gesto de Willem Dafoe y una mirada de Willem Dafoe pues ya vale más que toda la interpretación de Dolph Lundgren, de toda su carrera y de todo el pobrecillo. Pero a esta película se le encuentra como más distendido. No tiene excesivas secuencias, excesivo protagonista en pantalla, pero digamos que cumple realmente bien con su papel. Es decir, aquí pues interpreta un personaje. Ya no es el típico personaje de acción con la ametralladora, las heridas de guerra que hemos visto en otras producciones, sino que aquí hace un papel secundario, pero digamos complementario, se puede decir que está más que correcto. En lo que se refiere luego ya lo que es la parte técnica, aquí es donde entramos de nuevo en el punto fuerte de la película. Es decir, la parte técnica es realmente apabullante. Es decir, James Wan ha cogido toda la carne en el asador y seguramente casi todo el presupuesto de la película, 160 millones de dólares, ahí es nada. Y la verdad es que ha convertido la película de Aquaman, visualmente hablando, en una de las mejores y el más apabullantes películas de superhéroes que yo he visto en mi vida, vamos. Es decir, aquí James Wan lo que ha creado ha sido un mundo. Es decir, no se ha limitado, por ejemplo, a trasladar directamente del cómic a la pantalla, como por ejemplo los mundos de Superman, los mundos de los Vengadores, en el mundo de Spider-Man, de Batman. No, es decir, aquí lo que ha imaginado ha sido un mundo tan rico en detalles, con un diseño de producción apabullante. Es decir, y se le ve que también James Wan es un director que, aunque viene más del cine de terror, del cine de género, que es un género que realmente domina bien, sí que ha querido empaparse, debido al gran presupuesto, de una gran imaginación visual para poder trasladar, digamos, un mundo maravilloso a la gran pantalla. Es decir, todas las secuencias, por ejemplo, que discurren en la Atlántida, en la Atlantis, son realmente apabullantes visualmente. Es decir, son unas secuencias
que son tan ricas en detalles, hilando aquí muy fino el director en lo que se refiere a detallismo visual, que dices, caray, es que este diseño de producción, o la dirección artística, o el departamento de dirección artística, es que merece un Oscar. Desde lo que son, por así decirlo, el diseño del vestuario, es decir, las armaduras, los trajes, los peinados. Me encanta el personaje de Mera, no ya por el peinado clásico que tiene, por ejemplo, el tráiler que sale, que tiene, a mi gusto, una cabellera excesivamente roja de fuego, ¿no? Es muy llamativa en ese aspecto, es un pelín hortera en eso. O sea, como en la Liga de la Justicia la podrían haber sacado con un tono un poco más oscuro, con una cabellera no tan grande, ¿sabes? Pero bueno, es una cosa que se perdona, ¿sabes? Es decir, le han puesto ahí una melena roja tan grande que la verdad es que en las secuencias en las que sale en un primer plano casi tiene más protagonismo su melena que ella misma. Pero bueno, es un detalle que bueno, tampoco tiene más mínima importancia. Pero sale en una secuencia con un peinado tan bonito, que tampoco os quiero contar la secuencia porque quiero que la veáis en el cine, que realmente está muy bien hecho. Es decir, todo es el departamento artístico, lo que se refiere a vestuario, a decorados, a maquillaje, todo. Hombre, también se hace muchísimo lo que es los programas de ordenador, los efectos visuales hechos digitalmente. Tiene mucho CGI. Pero la verdad es que si se utiliza el CGI, pero para crear esta serie de mundos, yo sinceramente, pues lo agradezco. Lo agradezco porque, claro, aquí hay una gran imaginación visual detrás de este proyecto para la creación de la Atlántida. Hay una secuencia en el que Jason Momoa, por así decirlo, tampoco quiero revelar mucho sin entrar en spoilers, pero es la secuencia donde se presenta la Atlántida, es decir, donde Jason Momoa descubre la Atlántida. Que hay una referencia muy clara al Señor de los Anillos. Y es que en la entrada hay una especie como de estatua gigante, como si fueran los Argonath en la Comunidad del Anillo, que es la entrada a Gondor. Es decir, James Wan también, digamos que se ha empapado también de grandes películas también que tengan una gran ampulosidad visual. Pero bueno, es un detalle que toma prestado y que le da una grandiosidad a la película realmente impresionante. Es decir, ver todo ese tráfico de naves que salen, que entran. Naves además con diseños como muy acuáticos, como si fueran, pues yo digo, como si fueran un Nautilus de 20.000 leguas de viaje submarino, pero evidentemente mucho más luminoso, más aerodinámico, con un diseño más ampuloso. El diseño de las naves, la verdad es que merecería un apartado aparte para comentar, porque la verdad es que todo lleno de lucecitas, es decir, como si fueran naves espaciales, pero todos como en forma de peces, en forma de tiburones, de ballenas, de animales acuáticos, realmente impresionante. Es decir, las naves, muchas de las naves que aparecen, tienen, por ejemplo, como aletas, tienen como agallas, como si fueran peces que se están moviendo. Y la verdad es que esos detalles visuales se agradecen mucho y a mí por lo menos me llenan, porque eso quiere decir que hay un trabajo visual y un trabajo artístico detrás de todo lo que es esto, detrás de lo que es la película, realmente impresionante. Es decir, os digo lo mismo, por ejemplo, que cuando comenté las películas del Hobbit o por ejemplo, las del Señor de los Anillos. Es decir, hay un trabajo de diseño de producción que lo que hace es meterte en ese mundo y decir, me he olvidado por completo de que es el planeta Tierra, o sea, de que es el mar. Es decir, me estoy metiendo en un mundo que ha sido imaginado, en este caso por el director, por el departamento artístico bajo su supervisión, pero que es muy deudor de los cómics, pero que claro, ni los cómics de Aquaman en sus mejores momentos, vamos, yo no es que haya conocido muchos cómics de Aquaman, pero para representar toda esta magnificencia visual, esto es muy difícil plasmarlo en un dibujito, en un tebeo. Es decir, todo, o sea, entrar en lo que es la parte de la Atlántida, ver todos esos edificios, toda esa riqueza visual, pues la verdad es que, y ya no solo la Atlántida, de una serie también de reinos que conforman la Atlántida, ya lo veréis en la película, que todos ellos tienen una personalidad propia. Es decir, esas torres en formas de pináculos, esas torres en forma de rascacielos, con unas formas imposibles, con unos colores muy dinámicos. Algunos dirán, yo he oído críticos decir que esto era como muy hortera, muy no sé qué. Por Dios, o sea, es un alarde de imaginación tan difícil de llevar a cabo, de decir, jolín, es que quien haya imaginado esto es un auténtico artista. Es decir, en las películas donde el diseño de producción, que yo os lo he dicho muchas veces aquí en las críticas en mi canal, el diseño de producción es la creación de un mundo.
Entonces, si ese diseño de producción es muy ampuloso, muy llamativo, incluso muy sobrecargado, no tiene por qué ser eso un mal aspecto dentro de la película. Todo lo contrario, lo que nos hace es olvidar el mundo exterior y meterte en un mundo que dices, es completamente distinto donde yo vivo, en el planeta Tierra. Es decir, ahí también entra un componente muy importante que es la magia del cine. Es decir, inmiscuirte dentro de ese mundo, tan visualmente apabullante, que dices, qué imaginación donde todo se está moviendo. Naves, animales marinos, esto como se llama. Hay secuencias, por ejemplo, donde algunos atlantes utilizan los animales marinos, como por ejemplo no podemos utilizar, por ejemplo, aquí nosotros a los caballos, por ejemplo en el medio rural tirando de carritos, no sé qué, pero aquí hay ballenas, tiburones, tirando de otras naves espaciales, complementando esas mismas naves. Dices, joder, o sea, que hay un trabajo de imaginación realmente brutal. Es decir, es un despliegue, es un despliegue, por así decirlo, de fantasía, pues difícil de igualar. Eso yo creo que debería de tenerse también en cuenta. Es decir, una película no es solo la narrativa, el guión y los personajes, que también es muy importante, es lo más importante. Pero, ¿qué sería de una película de este estilo, de este calibre, sin un diseño de producción acorde con la historia que estás contando y que evidentemente te meta dentro de ese mundo? O sea, porque la historia puede estar muy bien, pero luego si ese mundo no tiene credibilidad, si no te lo crees, pues dices, es que parece un mundo de cartón piedra, o parece un mundo como muy deudor de otras películas, aunque ya os digo que en parte me recuerda un poco a Avatar, en el sentido de riqueza visual y de una serie de juegos de colores y de juegos lumínicos, pero la verdad es que, claro, Avatar era Avatar, es decir, tenía su correspondiente mitología, y Aquaman es otra cosa distinta. Hombre, cada uno muy bueno en su respectivo campo, pero hay que reconocer que es de una ampulosidad visual realmente extraordinaria. Luego tiene otros apartados técnicos que merecen también, que merecen especial atención. La banda sonora está extraordinariamente bien utilizada. Es decir, por ejemplo, en secuencias como la presentación, yo digo, de la Atlántida, la secuencia, por ejemplo, de la persecución que hemos visto en el tráiler de Mera y de Aquaman, y que le está Black Manta, les está constantemente persiguiendo, pues eso tiene un acompañamiento musical en la película muy acorde con la acción. Es decir, le da además la banda sonora un toque, ¿cómo diría yo? Un toque pulp, un toque pop, por así decirlo, muy de agradecer. Sobre todo en una secuencia donde se presenta el mundo de los hombres ante el personaje de Mera. Porque el Mera pues también es un personaje del mundo subacuático que, bueno, pues al mundo de la superficie, pues no le, por así decirlo, no le hace mucha gracia, ya lo veréis en la película. Pero cuando se le presenta con una serie de rasgos y de pinceladas de cariño, de amor y de concordia entre los seres humanos, ya lo ve de diferente manera. Es decir, el personaje de Mera también tiene una evolución interesante dentro de las películas, que es como si un tornillo se fuera desenroscando, que está muy apretado, porque dice, no, yo es que a los humanos no sé qué, pero poco a poco se va desenroscando y se va haciendo más flojito, hasta que llega un momento que tiene una secuencia muy graciosa con una niña en una fuente. Ya lo veréis, no quiero contaros más. Pero el personaje de Mera es como si un tornillo se fuera desajustando poquito a poquito, hasta que cede. Hasta que cede y ve el encanto del mundo de la superficie. En una escena pues realmente pues bonita, romántica, en el que James Wan pues quiere aportar esa pincelada de romance, dentro de toda típica película de guerra de sexos, como hemos estado viendo en otros tantos films clásicos. En lo que se refiere a los efectos visuales también, la verdad es que la película también sube muchísimos enteros respecto a otras películas de superhéroes. Es decir, si en Infinity War teníamos la clásica batalla, que era muy deudora, por ejemplo, de la amenaza fantasma, aquella especie de cúpula protectora, con aquellos bichos que van entrando, también en una zona muy, muy verde, muy... O sea, este es el más difícil todavía. Es decir, todo eso, pero en el fondo del mar. Y con unas criaturas que no tienen nada que ver con los bicharracos que aparecían en Infinity War, que no. O sea, perdonad que haga tantas alusiones a Marvel, pero es que claro, Infinity War ha sido puesta por las nubes por tanta gente que luego, cuando de repente sacan esto, que es muchísimo más imaginativo, le da tal vuelta de rosca que dices, tú lo que has hecho bueno, lo que para unos es muy bueno, yo lo llamaría convencional en comparación con esto. O sea, hay una secuencia en el que el rey de la Atlántida, por así decirlo,
el rey actual de la Atlántida pues se enfrenta a un ejército realmente brutal, el rey de la Atlántida, que tiene una especie de nave espacial, que es una nave espacial pero debajo del agua, y se enfrenta a otro ejército brutal pues como de seres de monstruosos, que pueden ser una especie como de cangrejos gigantes, como de langostas gigantes debajo del agua, de monstruos gigantescos, que claro, tú lo ves en el cine y dices, caramba, o sea, esto no es el diseño de producción de los 4 de Wakanda y los 4 monstruitos. No, aquí hay un diseño artístico de primera categoría en donde, claro, todo monstruo, toda criatura, todo esto está perfilado al milímetro. Eso evidentemente es el trabajo de un equipo técnico y artístico detrás de la cámara realmente encomiable. Y claro, eso le hace subir muchísimos enteros a la película. Es decir, el protagonismo que tiene el diseño de producción y los efectos visuales en esta película es de primera categoría. Pero evidentemente todo subordinado al carisma del personaje de Jason Momoa, que es el principal protagonista de toda esta función. Y la verdad es que tiene una serie de aventuras y va descubriendo una serie de reinos dentro de lo que es la Atlántida, porque la Atlántida no es solo una ciudad, está compuesta por muchos reinos que tienen conflictos entre ellos. Por eso yo también digo que la película tiene un concepto shakespeariano, en el sentido de que hay una serie de luchas internas entre una serie de personajes de los reinos que beben mucho de las fuentes de Shakespeare, beben mucho de las fuentes de la mitología griega. Y luego también una alusión casi al final de la película a una criatura mitológica y realmente importante dentro de lo que es el mundo acuático, que luego en la parte de spoilers voy a revelar, pero que realmente tiene un diseño prodigioso. Si en otras películas hemos visto pues algunos personajes montar monstruos, pues en esta película es el no va más. Espero que lo descubráis vosotros. En lo que refiere al sonido, por ejemplo, pues es otro apartado a comentar. Es decir, en la Liga de la Justicia vimos que en la secuencia donde el Steppenwolf va a coger la caja madre y se va con ella, pues el personaje de Mera hace como una especie de burbuja, de vacío dentro del mar, para que ella y Jason Momoa y Aquaman pues estén charlando tan tranquilamente. Pero aquí James Wan ha dicho, yo no quiero estar constantemente haciendo cosas de estas, no. Aquí los personajes van a hablar debajo del agua, pero no les ha puesto, por supuesto, ni burbujas saliendo del agua, ni la respiración, porque hubiera sido un canteo y además es que técnicamente hubiera sido muchísimo más caro. Es decir, los personajes hablan, yo lo he visto en versión doblada, los personajes hablan como si estuvieran con una especie de eco, como si estuvieran en una gruta, como si estuvieran dentro de una gruta muy grande, pero que las voces fueran como cavernosas, dándole como una nueva dimensión, por así decirlo, a la narración de la película. Es decir, ya no estamos fuera del agua, estamos dentro del agua, que es como si fuera otro mundo. Es decir, ha aportado James Wan una imaginación a lo que es el desarrollo de lo que es la fisicidad, por así decirlo, de los personajes dentro de lo que es el agua. Por ejemplo, los movimientos suyos cuando salen disparados nadando o cuando están manejando las armas. Todo ello es como si estuviésemos nosotros dentro de una piscina y oyésemos, cuando estamos nadando, cómo nuestros miembros van cortando el agua. Es decir, son como los sonidos imitando al agua, una persona dentro del agua, así, o sea, constantemente, pero le da mayor realismo. Y luego, además, con esas voces más como cavernosas, pues claro, pues le da una dimensión realmente fantástica. Ya no estás viendo al típico protagonista que está, pues eso, en la tierra, pues hablando, o el actor interpretando. No, incluso como se varía el color digitalmente, o se varía el color mediante filtros, o como lo quieran hacer, o con la gradación digital, pues evidentemente el personaje parece otro cuando está fuera del agua a que cuando está dentro del agua. Porque luego también, al estar dentro del agua, el movimiento del cabello, del pelo es otro, es decir, tiene un movimiento muy suave, muy leve, es muy realista en lo que se refiere a los efectos especiales. Es decir, su voz, sus movimientos son un poquito más lentos, no son tan rápidos, exceptuando evidentemente en las batallas, en las luchas, en las peleas, que eso ya, pues digamos que se desborda, pero cuando están conversando el movimiento es más lento, aportándole realismo, para que te creas efectivamente que se están desarrollando dentro del agua. Y realmente en todo eso es magnífico y es apabullante. En lo que se refiere al apartado de batallas y de coreografías de lucha entre los protagonistas, pues la verdad es que James Wan hace un uso de la cámara, no digamos inteligente, pero un pelín mareante. Es decir, la cámara se mueve constantemente alrededor de los dos luchadores, lo cual se agradece, porque no se les pierde en ningún momento y no hay cortes.
pero sí que yo echo de menos en algún plano, en algún encuadre que esté fijo y los dos que estén combatiendo. Hoy en día, pues las batallas uno contra uno se filman así. Es una moda, una manera en el que, bueno, pues la cámara giras, cortas, la cámara vuelve a girar, cortas, un plano corto, cortas. Pero aquí lo que hace, pues, es un movimiento de cámara James Wan que me recuerda mucho al Hamlet que hizo Kenneth Branagh, que cuando dos personas están directamente hablando una enfrente de la otra, en vez de hacer un plano contra plano, que sería lo más clásico, dentro de una narración clásica, lo que hace es girar la cámara alrededor de ellos. Girar la cámara alrededor de ellos, un poquito por encima, un poquito por abajo. Pues James Wan hace exactamente lo mismo. Es decir, dos personajes están combatiendo y la cámara gira alrededor de ellos. Y cuando ya, por así decirlo, no pueden dar más golpes, es cuando se produce el corte dentro del montaje. Y volvemos otra vez a esa secuencia que parte desde otro punto y la cámara vuelve a girar y vuelve a girar en una especie de piruetas imposibles. Pica esto, planos en picado, en contrapicado, desde abajo, desde arriba, desde todos los lados, para que evidentemente pues seamos partícipes de esa secuencia de batalla, aunque ya os digo que, bajo mi punto de vista, echo de menos un poco más los planos estáticos, pero bueno, es su manera y además que como director de secuencias de acción, pues evidentemente tiene que hacerlo así. Pero vamos, ya os digo, todo está en pos, digamos, de una espectacularidad visual magnífica. Hay una batalla final, que es prácticamente se puede decir que en la película al final hay dos batallas. Una muy grandiosa y otra un uno contra uno, por así decirlo. Esto no es un spoiler, porque no os estoy revelando quién lucha contra quién. Pero sí que hay dos batallas, una más grandiosa y otro uno contra uno. Y la batalla grandiosa, lo que he hecho en falta es que haya durado un pelín más. Es decir, ya que has tenido un alarde de imaginación de monstruos, de naves, de tiburones, de caballitos de mar, de ballenas, todo eso junto con los personajes, que si hubiera durado un pelín más, le hubiera hecho un pelín más emocionante. A lo mejor más al estilo... Hombre, yo es que claro, a mí me gustan mucho pues las películas de la Tierra Media de Jackson, como ya lo sabéis, en las que las batallas, pues claro, tienen unas coreografías impresionantes, y de repente aparece un ejército, aparece otro ejército, esto, lo otro, y llega un momento que claro, todo ello va increchendo a lo bestia. Pero aquí, lo que James Wan, en este sentido, para mí ha pecado un pelín de conservador. Es decir, tiene una duración, digamos, justa, o sea, ni se pasa ni se llega, aunque yo le hubiera aportado unos minutos más de metraje. Hay algunos críticos que dicen, bueno, es que si no lo saturas, no sé qué. No, le das más espectacularidad. Es decir, estamos frente a una película de aventuras y de acción. Y el director no tiene por qué tener miedo, si tiene que hacer una batalla, hacerla grandiosa. O sea, lo que hizo grandioso las 4 horas de la versión extendida del Retorno del Rey fue la grandiosidad de las batallas, porque nada se había visto igual en la historia del cine y dudo mucho que veamos algo igual desde aquel glorioso 2003. No hemos vuelto a ver nada igual. Pero que no se quede corto, que sea más valiente James Wan. Lo que aquí yo pienso, bajo mi humilde opinión, es que a lo mejor se le acabó el presupuesto. Pienso a lo mejor. O sea, si yo esta película, que yo pensaba que había costado unos 200 millones de dólares, pero que ha costado 160, le hubiera aportado a lo mejor un poquito más, que las batallas épicas están aseguradas, un pelín más de metraje dedicado a esa batalla, bueno, a lo mejor no os digo que el resultado ha sido mejor, porque el resultado en realidad de la película es estupendo y extraordinario. Pero bueno, yo es que a lo mejor en estas clases de películas siempre tiendo un poquito más al exceso de lo ya de por sí excesiva. Yo he leído algunas críticas que es una película que es una locura, que es excesiva en todo, que es... O sea, todo es humo. Es decir, muchas veces yo os digo, no os fiéis de los críticos porque lo que hacen es, evidentemente, responder a una serie de parámetros porque ellos trabajan para. Entonces, ¿esta película es desmesura en lo que a ritmo cinematográfico se refiere? Sí. Pero no es una gigantesca desmesura en lo que a efectos especiales se refiere. Yo he visto películas con unos grandísimos efectos especiales. Esta lo es, sin duda. Una de las más grandes de los últimos años. Pero, por ejemplo, Avatar era más grandioso en efectos visuales. Evidentemente, Avatar tenía un presupuesto de casi 300 millones de dólares. Y hace 10 años. Pero yo creo que si James Wan pudiera realizar una segunda parte... por favor, si hacen una segunda parte, que la hagan con él. Que la hagan con él, porque el secreto de que unas segundas, terceras partes
tengan ya no solo una coherencia narrativa con la primera película, sino también que puedan igualarse en grandiosidad, es que el director sea el mismo, los protagonistas más o menos los mismos, para que todo ello tenga una coherencia y tenga una proyección de cara al futuro. Es decir, si ahora de repente lo que me hace la Warner Brothers es cambiarme de director, pues entonces ya todo el trabajo de James Wan se viene para abajo. Pero ya que he hecho ese trabajo tan magnífico de diseño de producción, de dirección, de planificación, de secuencias de acción, de todo ello, vamos a seguir en esa línea. Es decir, lo inteligente es que cuando algo sale bien, por favor no cambiarlo. En el sentido de no cambiar al equipo técnico, al director, al equipo artístico, porque entonces ya tenemos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Pero si se hiciera una segunda parte con más presupuesto, yo creo que James Wan daría mucha más rienda suelta a ya no solo su imaginación en lo que se refiere a batallas y a combates, sino más grandiosidad. Que no estoy diciendo que no, pero esta película es grandiosa, todo lo que queráis y un poco más. O sea, es decir, es una película visualmente apabullante, apabullante. Y además que ya os digo que tiene unas referencias muy, muy claras, es una especie de, así como de pupurrí grande, de aventuras tipo, pues las aventuras de películas tipos de toda la vida, tipo La Búsqueda, tipo Indiana Jones, algunos guiños en lo que refiere al camino del héroe de la Guerra de las Galaxias, a las batallas de miles y miles de personas, tipo El Señor de los Anillos, es decir, tenemos esa línea. Y luego también, en lo que refiere dentro de la trama y tramas internas, que yo os digo que enriquecen la principal, un poquito de Shakespeare, un poquito de guerra de sexos clásica del Hollywood clásico. Es decir, es un conglomerado inteligente, es un conglomerado inteligente. Entonces, aquí es lo que reside el secreto de su éxito. Es decir, en no dar respiro por así decirlo, al espectador para que constantemente esté en la atención de la película. Para mí, pues 2 horas y media se me pasaron volando. Yo pues pensaba que a lo mejor había sido una película de 2 horas y cuarto, 2 horas, pero es una película de 2 horas y media. Por lo tanto, es muy fácil que el público pueda mirar la hora. Pero yo en ningún momento miré el reloj, para nada. Ni en ningún momento de decir, incluso si hubiera mirado el reloj hubiera dicho, qué pena que esta secuencia no hubiera durado un poquito más, o se hubiera explayado en esto, lo otro. Pero bueno, evidentemente estamos ante la presentación de un personaje, que es el personaje de Aquaman. Una vez que ya esté presentado, que ya lo había sido presentado en la Liga de la Justicia, aunque más mínimamente, porque él compartía protagonismo con otros actores y con otros personajes, aquí ya tenemos presentado al personaje de Aquaman. Entonces ya lo que DC o Warner Brothers tiene que hacer, en mi humilde opinión, ya es dedicarnos a que, como ya tenemos ya el elenco de personajes, dedicarnos a una épica cada vez más grandiosa, ir subiendo en tono. Es decir, como ha hecho Marvel, es decir, ya hemos presentado una serie de personajes, aunque claro, Marvel ha hecho trilogía de Iron Man, trilogía de... No hace falta trilogías, es decir, los personajes están presentados ya. Entonces ya llévales a la acción, llévales a la épica. Y que ya Warner Brothers pues se dedique, con este director, yo creo que ya el que le ha cogido el tono, se dedica a ir subiendo peldaños en lo que se refiere a épica, a espectacularidad y a historias cada vez más ambiciosas, porque ya no tienes que presentar a los personajes. Los personajes, a ser Wonder Woman, Superman, Batman, bueno, si hablamos de Cyborg y de Flash, bueno, son más secundarios, es decir, aquí los principales ya están presentados. Y los otros, pues se pueden presentar, pues bueno, digamos, en tramas secundarias en otras películas. Pero ahora ya que ya tenemos, que cada uno ya tiene su propia película, ve subiendo el tono. Ve subiendo el tono y vete haciendo historias grandes, películas grandes, como ocurrió con Marvel. Pero evidentemente que tengan una coherencia narrativa y que no sean el pupurrí sin sentido que fue Infinity War, por lo menos bajo mi punto de vista. Esta película para mí, tanto narrativamente como argumentalmente, técnicamente y todos los mentes que queráis, pisotea Infinity War, le da una patada y la manda a tomar vientos. O sea, en lo que se refiere a tratamiento de personajes, en lo que se refiere a imaginación visual. Porque, oye, un mundo submarino con todos esos detalles es difícil. O sea, es una película, en ese sentido, en lo que refiere al diseño de producción, complicada. O sea, es deudora de los cómics, pero claro, aquí la imaginación tienes que potenciarla hasta la enésima. O sea, tienes que subir muchos peldaños además del cómic. No solo tienes que copiar, como hacen las películas de Marvel, copiar a lo mejor, por así decirlo, la página de un TVO de un cómic y decir, mira, es que eso es igual que el cómic, vale, sí, pero esto no es un TVO, esto es el cine y tenemos que llevarlo a otra dimensión, tiene que ser a otra escala. Y eso es lo que James Wan ha entendido perfectamente.
Él ha cogido la esencia de los personajes y lo que ha hecho ha sido potenciarlo, llevarlo a otro mundo, llevarlo a otra escala, porque esto es el cine, no es un tebeo. Y evidentemente esta película, como ya os digo, es un puñetazo certero en la mesa por parte del director, de James Wan, de la Warner Brothers, de DC, de decir, aquí estamos nosotros, fijaos el producto que hemos sacado, a ver si sois capaces de igualarlo. Evidentemente también esa competencia que tienen Marvel y DC en el mundo de los héroes ahora, también nos beneficia. O sea, los principales beneficiados somos nosotros, somos espectadores. Porque claro, cada uno van compitiendo entre ellos por sacar un producto lo más vistoso posible. Pero evidentemente los beneficiados somos nosotros, somos los espectadores que nos vamos deleitando con cada nueva película que salen. Ahora pues en el 2019 pues tendremos la de Wonder Woman 84, tendremos la de la Capitana Marvel, tendremos la segunda de Infinity War, tendremos más de esto. Pero claro, también esto tiene un peligro. Y es que podemos saturar mucho el mercado de grandiosidad hasta que, digamos, como dijo Steven Spielberg una de las veces, dices que hemos llegado a un momento en Hollywood que se hacen o películas de autor o superproducciones. Y las superproducciones son, o estamos acostumbrados a los espectadores a darle unos espectáculos tan apabullantes en nuestras últimas películas que los estamos mal acostumbrando. Entonces, claro, ya es muy difícil sorprender a los espectadores después de un determinado tipo de películas que visualmente sales del cine como si hubieras vivido por una especie de fiesta tecnicolor bestial. Y dices, caray, ya es muy difícil superar esto, ¿no? Pero claro, todo ello tiene un límite. Entonces, yo creo que en ese sentido Marvel puede quemarse antes que DC, porque el ritmo que llevan de 3 películas al año es muy fuerte. Sin embargo, DC, si nos hace una película al año, pero de este calibre, o sea, yo voto este tipo de películas. Más inteligente y una de las cosas más importantes para mí, no tiene el humor de primero de preescolar y de niño de teta que tienen las de Marvel. Las de Marvel es que también son buenas películas, pero tienen un enfoque, por así decirlo, un tanto más infantil, más con tendencia a la sonrisa fácil. Aquí, bueno, hay algún chiste por parte de él, de Jason Momoa, porque, bueno, su personaje es un poco socarrón, macarrilla, pero no te provoca la vergüenza ajena que te provocaban otros títulos de Marvel. Es decir, aquí James Wan dice, lo importante es la acción, la aventura, el diseño de producción y el carisma de mis protagonistas. Y eso es lo que realmente importa y lo que interesa dentro de una película de aventuras. Y eso es lo que se nos ofrece desde el primer hasta el minuto 150 de proyección. Y yo, sinceramente, todo eso lo agradezco mucho. Bueno, a partir de ahora voy a comentar un poquito spoilers. Atención, spoilers. Aunque van a ser muy cortitos y muy leves, porque ya os digo que quiero que vayáis a verla. Al final de la película, el director es chino, bueno, si es chino, japonés, bueno, da igual, es un oriental. Hace un pequeño guiño a lo que son los monstruos kaiju, de lo que es las películas de Godzilla y todas aquellas de los años 50, de los años 60, etc. Porque la criatura mitológica que sale en la película, es el Kraken. Es decir, el Kraken que ya habíamos visto, por ejemplo, en la película de Furia de Titanes. Es decir, cuando Perseo llega a la ciudad de Argos con la cabeza de Medusa en la bolsa para evitar que el Kraken destruya a la ciudad de Argos, pues evidentemente ese gigantesco monstruo que sale le tenemos aquí. Lo que ocurre es que tiene otro diseño diferente, más con tendencia a parecerse a los monstruos kaiju del cine japonés o del cine oriental. Es decir, es una especie de monstruo con una especie de cornamenta, también con tintes acuáticos, porque tiene una especie de pinzas gigantes como si fuera un cangrejo gigante, con tentáculos, y en el de Furia de Titanes eran solo tentáculos y una serie de patas gigantescas. Aunque también el diseño del Kraken de Furia de Titanes era impresionante también, cuando sale allí en la ciudad de Argos, que la va a destruir por completo, también son imágenes muy impactantes y realmente impresionante, que es el clímax de la película. Pero aquí, evidentemente, al tratarse de un director oriental, ha querido darle un poquito de, por así decirlo, de aire oriental al Kraken, ¿sabes? O sea, y luego también cuando precisamente es el personaje de Aquaman que monta en el Kraken destruyendo todo lo que hay a su paso, pues es un final completamente apoteósico. Es decir, es la representación del rey con su más amplio sentido de poder. Es decir, montando la criatura más grandiosa y más poderosa que pueda habitar en los mares. La verdad es que es impresionante esa secuencia. El personaje Nicole Kidman os digo que es catalizador de todos los hechos que ocurren en la película, porque este personaje es con el que se presenta la película.
Es decir, ella pues tiene un hijo con el personaje de Temuera Morrison, que es el padre de Aquaman. Les tiene de quejar por una serie de motivos familiares, pero casi al final de la película el personaje que le dan por muerto reaparece. Y entonces es cuando ya el personaje de Jason Momoa refleja en su psicología, en su psique, un punto de inflexión que dice: yo ahora esto ya me lo voy a tomar como más en serio. Voy a dejar de bromear, y voy a ser o comportarme como un auténtico rey. Porque al ver a su madre, que digamos que protagonizan dentro del reino de la fosa, es el momento más emotivo de la película, que es cuando él pensaba que su madre estaba muerta, que el Kraken, otras criaturas la habían destruido, pues abraza a ella, pero es cuando él ya tiene que darse cuenta de que tiene que ocupar su puesto como rey, que es cuando entra y cuando hace frente al Kraken. Y cuando coge el tridente de Poseidón, es el tridente sí dorado, que le convierte, por así decirlo, en el rey de la Atlántida. Y es cuando aparece en el combate final contra el personaje de Patrick Wilson, que es su hermano en la película, y que por lo tanto es el que quiere ocupar dentro el puesto de rey, pero no legítimo. De ahí que yo digo que la película tiene un poquito de trama shakespeariana, es decir, es el encuentro de shakespeariana, incluso, es decir, tipo Rey Lear, shakespeariana también, incluso mezclado con mitología, es decir, la mitología del semidios, por así decirlo. Es decir, Aquaman es el hijo, no es que sea un semidios, como Wonder Woman, que es la hija de Zeus, la hija de Zeus y del personaje Connie Nielsen, que vimos en Wonder Woman, es decir, es una semidiosa o prácticamente una diosa. Pero aquí es la tragedia griega también porque es hijo, por así decirlo, ¿cómo os diría? Como Aquiles, es hijo de una diosa del reino de los mares, de la reina del reino de los mares, y de un mortal. Es decir, Arthur Curry, Aquaman, es como una especie como de semidios. Es decir, ahí está el paralelismo que luego le transforma en el guerrero imponente que es decir, como lo era Aquiles. Es decir, hijo de una diosa y de un mortal. Pues aquí es igual. Aquí no le tratan, evidentemente a Aquiles no le tratan como un mestizo. Pero evidentemente es así como tiene que ser desde el punto de vista de la tragedia griega. Y se enfrenta al que es auténticamente de sangre real, por así decirlo, que es el que ha ocupado el trono, pero que es el hijo menor, no es el primogénito. El primogénito es el que oficialmente tiene que ocupar el trono. Pero claro, la película tiene muchas tramas palaciegas, porque el personaje de Mera, a su vez, es la prometida de Patrick Wilson, que es el rey de la Atlántida en ese momento, pero que luego llega evidentemente a traicionarle, porque se supone que la princesa de otro reino tiene que casarse con el primogénito. Es decir, eso forma un conglomerado de tragedia griega. Muy particular también de tragedia shakespeariana del Rey Lear. Acordaos, por ejemplo, de la película que también es una tragedia de Akira Kurosawa, que es parecida a este tipo, a Ran. Es decir, tenemos una serie de hijos que lo que se están pegando es por el trono precisamente del padre. Es decir, el trono, el rey de la Atlántida. Por eso digo que es un poco de tragedia griega mezclada con tragedia shakespeariana. Es decir, bebe de muchas fuentes la película. Y la verdad es que de spoilers tampoco os quiero hablar mucho más, porque evidentemente ya os he destripado la película. Podría estar hablando de muchas otras cosas, pero tendría que entrar en spoilers y ya no me gustaría pues destriparos mucho todo lo que es el hecho de la trama en sí. Porque Aquaman es una película para disfrutar en el cine. Es decir, es pura evasión, puro entretenimiento y pura película en la que tú vas al cine a disfrutar de la magia del cine. Es decir, una película que te lleve más allá, que te transporte más allá de tu mundo y que te transporte pues a un mundo imaginativo, a un mundo donde la fantasía, en un mundo en el que todo es posible, a un mundo con una gran riqueza visual, apabullante el diseño de producción, con unos personajes fácilmente identificables, como ya os dije en el caso de muchas películas de aventura que os digo. Los personajes en este tipo de películas tienen que ser hasta cierto punto carismáticos, definidos lo justito, pero que enseguida lo que tienen que pasar es a la acción y a la aventura, que es lo importante en este tipo de propuestas cinematográficas, porque es una película de aventuras. Acordaos, por ejemplo, de la película de Indiana Jones y el Templo Maldito. Ya estaba presentado el personaje, igual que aquí, pero directamente se pasa a la acción con un ritmo muy frenético. ¿Por qué? Porque el personaje ya está presentado. Hay otros que
se irán presentando poquito a poquito y se irán desarrollando a lo largo de la película. Pero lo que importa es la aventura que te hace sentir una película de este calibre y de estas dimensiones. Y dentro de lo que es el mundo de los superhéroes, para mí, esta es una de las mejores sin duda. Dentro de DC, junto con el Hombre de Acero, la primera de Zack Snyder, que podría estar a la misma altura, se puede decir que es la mejor de DC, a la altura del Hombre de Acero. Y evidentemente barre a la mayoría de películas de la competencia. O sea, las barre, literalmente. Narrativamente, técnicamente, todo. O sea, las barre. Es decir, esta película también tiene, oye, un diseño de producción, unos trajes, por así decirlo, un protagonismo de los paisajes. Tiene un paisaje precioso, los paisajes que salen de desiertos, de la isla de Sicilia, que hemos visto en el tráiler, los paisajes también que están compuestos tanto con fotografía real como digitalmente. O sea, todo es un alarde de imaginación alucinante. Dices, es que a la competencia le queda muchísimo para llegar a este nivel. Claro, es mi opinión. Yo ya os digo, yo no soy en ese sentido de uno u otro bando. Yo soy un aficionado al cine, que os comento yo aquí mi opinión, pero que no soy un experto en cómics. En ese sentido no soy un gran experto como otros youtubers. Pero lo que yo os digo desde el punto de vista cinematográfico, esta película pulveriza a la mayor parte de las películas de la competencia. Las pulveriza. O sea, y está a la altura pues del Hombre de Acero, de Soldado de Invierno, de otra serie de películas que se han tomado en serio cuando se han tomado en serio. Ahora, por una serie de cambios o de fagocitaciones o de unas empresas a otras, pues no todas las películas de superhéroes se toman en serio a sí mismas y quieren presentarse como unas películas, pues bueno, pues infantiles, juveniles. Esta película de 2 horas y media que tiene tantas cosas en la trama y todo eso, a lo mejor para un público infantil por la espectacularidad sí, pero dentro del argumento a lo mejor no les cuaja o no pueden entender todas las cosas, porque bueno, tiene muchas referencias. Pero vamos, aún así Aquaman es una película sobresaliente. Mi nota particular, a pesar, bueno, de alguna pequeña cosita que digas, demasiado rápido a lo mejor al principio, pero bueno, es para que te acostumbres, esta película yo la doy entre un 9 y un 10. O sea, dentro del género de superhéroes, esta película es una obra de arte. Una obra de arte en la mayoría de los aspectos que tiene. Es la película de las Navidades, una película que lleva recaudados pues 500 y pico millones de dólares. Se ha estrenado hace aquí una semana y poco. O sea, si esta película puede estar un mes y medio o 2 meses más en cartel, pues fácilmente puede llegar 900.000 millones de dólares sin ningún problema. No tendría que tener ningún problema, porque al ritmo que va lo puede hacer perfectamente. Aquaman es una película que es puro cine de evasión, puro cine de entretenimiento, un divertimento de primera categoría. Es una película de aventuras para toda la familia. Es una película visualmente apabullante y extraordinaria. Es un diseño de producción fantástico. Y evidentemente una grandiosidad y una epicidad a tener en cuenta. Es una gran película. Todo lo que diga la crítica sobre ella, algunos aspectos que luego encima no justifican, que no los justifica, olvidadlo. Es decir, aquí iros al cine y son 2 horas y media que evidentemente desaparecéis del planeta Tierra y os sumergéis en la Atlántida y en sus maravillosos personajes. Eso es lo que realmente importa de una película de aventuras. Bueno, espero que os haya gustado mi crítica de esta película. Para mí son 5 estrellitas la película. Entre un 9 y un 10, un 9, 9 y medio le puedo dar de nota. Y es muy buena nota porque la verdad es que la película se lo merece. Es la mejor película de estas Navidades, sin ningún género de dudas. Y bueno, espero que os haya gustado la crítica, que le des al like, que os suscribáis a mi canal, pues para más críticas de películas, dentro de las secciones que he abierto, otras secciones que tengo pendiente de abrir, y espero que os haya gustado mi visión de esta película estupenda y magistral que es Aquaman. Un auténtico puñetazo de la Warner Brothers al mundo de los superhéroes y una película que barre literalmente la competencia. Es decir, Aquaman se presenta, todos los demás fuera. Espero que os haya gustado, que os suscribáis y para más vídeos de mi canal y que no os los perdáis. Hasta mañana y que no os ahoguéis con tanta agua.